hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de Obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 22 de enero, damos comienzo al programa 303 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 303, que corresponde al sábado 22 de enero. Como es costumbre, nosotros lo organizamos en dos bloques. Un primer bloque dedicado a la política internacional, que arranca con el informe de Hernán Pereira. Y luego viene la columna de Marcela Camerano, de Informe Europeo, que esta vez se refiere al temario de la reunión de Davos. Y cierra el bloque Fernando Isas con su columna de Palestina y Medio Oriente, que va a ser un raconto del proceso histórico de la partición desde el año 1947 y antes también. Pasamos luego de un intervalo dedicado a informar sobre nuestros otros medios de comunicación, pasamos al segundo bloque, también denominado segmento cultural, que arranca con la columna de rock nacional de Pablo Vázquez. A continuación, la columna de Daniel De Vita, el rapero de la Patria Grande, con un tema dedicado a Maggi, o sea, a Rafael Correa. Y cerrando el bloque y el programa, la columna de Aquí Folklore, de Rolly Sampieri, que se va a referir a Cosquín, con la historia de la ciudad y del Festival de Folklore. Para cerrar con un tema musical de Hernán Figueroa Reyes, la samba del cantor enamorado. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancás con tu columna? Compañeros, yo soy Hernán Pereira, este es el informe de política internacional, soy un antiguo colaborador de Obligados a Volver. Una semana muy caliente a nivel internacional, donde prima el conflicto entre Estados Unidos y Rusia, y entre la OTAN y Rusia, por
intención norteamericana de reclutar a una serie de países limítrofes con Rusia. Ucrania es el principal, pero también Georgia, Lituania y otros estados que abandonaron en su momento la Unión Soviética y que limitan con Rusia, para colocar allí bases de misiles de la OTAN que apuntan directamente al corazón de Rusia, que están a minutos de Moscú y de las principales ciudades rusas. Los rusos han puesto el grito en el cielo, han concentrado tropas en la frontera con Ucrania y además han hecho un acuerdo con Bielorrusia y sus tropas entraron a Bielorrusia y también van a la frontera con Ucrania, entre Ucrania y Bielorrusia. Y todo esto, bueno, genera una situación de tensión porque los rusos lo que exigen es que los estados limítrofes con ellos no ingresen a la OTAN, algo que obviamente Estados Unidos y Inglaterra en particular rechazan duramente, fuertemente. Lo que hay que preguntarse en todo caso es por qué ahora el conflicto con Rusia, porque no aparece Rusia como un competidor directo de Estados Unidos. Ciertamente hay una cierta supremacía en el desarrollo tecnológico de armamento de parte de Rusia frente a Estados Unidos, pero que no pone en peligro la supervivencia de Estados Unidos ni su seguridad. Y por lo demás los misiles rusos están lejos geográficamente. Ahora amagaron con utilizar a Venezuela y a Cuba como base para poner misiles rusos allí. Se sabe también que hay muchos submarinos rusos con cabezas atómicas navegando por los mares del mundo y que pueden estar muy cerca de Estados Unidos, y esto sí es una cuestión de seguridad importante, pero también hay submarinos de Estados Unidos con cabezas atómicas navegando por los mares del mundo y apuntando a Rusia. De todas maneras, la pregunta es, hasta hace poco el enemigo de Estados Unidos era China. Lo fue durante toda la etapa de Trump y después del cambio de gobierno, hace un año con Biden, también con China hubo picos de enfrentamiento hasta que al final hubo una reunión entre Xi Jinping, el mandamás chino, y Biden, y el conflicto se desplazó hacia Rusia. Y muchos entran a preguntar, ¿y por qué? Si Estados Unidos elige a Rusia como enemigo en este momento. Se lo preguntan los franceses, el presidente Macron incluso ha planteado, bueno, primero los europeos debemos definir una posición común nosotros, luego planteársela a los aliados de la OTAN, es decir, a Estados Unidos y a los ingleses, y finalmente ir a charlar con los rusos. Lo que dicen, Rusia no es nuestro enemigo, Rusia es nuestro principal proveedor energético, el gas de Europa depende de los rusos, Rusia está teniendo intercambios comerciales importantes con toda Europa, y no es el momento de extremar tensiones y ponernos al borde de una guerra. Esto es una locura de algún sector de los Estados Unidos que necesita llevar adelante políticas de inversión en armamento y volver a aquello que denunció ya hace muchísimos años el presidente Eisenhower, como el complejo militar industrial, y reactivarlo, y que Estados Unidos siga gastando fortunas y fortunas en ese tipo de desarrollos. Bueno, todo esto habrá que ver cómo se evoluciona. Hay conversaciones en marcha, hay en este momento esfuerzos de los europeos, de los propios Estados Unidos, reuniéndose con sus aliados y con los rusos, y muy probablemente todo esto pase y se vuelva a reacomodar, y esperemos que no sea con una guerra, pese a que hay muchos en Estados Unidos que lo están deseando. El segundo tema importante de la semana es que Biden cumplió un año en el gobierno de los Estados Unidos, que aparece cada vez más lejos del poder en los Estados Unidos. Fíjense que la popularidad del presidente Biden está en torno al 40%, solamente cifras peores tuvo Trump, que llegó al 33% al cabo del primer año de gobierno. Biden tuvo algunos aciertos, como la baja del desempleo del 6,4% al 3,9%, pero en contrapartida hay una inflación muy alta del 7% anual, que para los norteamericanos es una barbaridad, y
tuvo también importantes logros en el tema económico, ha crecido la economía de Estados Unidos, ya está en niveles superiores a lo anterior a la pandemia, y hay un plan de obra pública que va a tener efectos sobre la economía de Estados Unidos y su expansión, no solamente ahora, sino en los años venideros, que fue impulsado por Biden y aprobado tanto por republicanos como por demócratas. Pero Biden no logra el control del poder en Estados Unidos. Trump aparece hoy como el hombre con mejor imagen, como el político con mejor imagen. Más del 50% de los norteamericanos lo votarían hoy. Y es sin lugar a dudas el líder del Partido Republicano. Todos los republicanos importantes van y se postran ante Trump y le rinden pleitesía porque piensan que puede llegar a ser el próximo presidente de su país. Realmente una situación dramática y trágica porque ya estuvo y ya vimos lo que puede hacer y a dónde puede llegar, sobre todo ahora que ya alzan voces en Estados Unidos no solamente del fascismo, sino vinculada con la posibilidad de una guerra nuclear, en apoyo de una guerra nuclear, diciendo que la vamos a ganar. Y esto no solamente abarca a republicanos, sino también a demócratas, se habla del partido nuclear, ¿no? Hay también en esto que rescatar, que destacar el discurso de Biden, de la conferencia de prensa que dio esta semana, donde nos mencionó directamente a la Argentina y diciendo que América Latina no es el patio trasero de Estados Unidos, como dijo algún presidente norteamericano ya hace un siglo, sino que están adelante, dice, ya somos el jardín ahora, parece ser, no el patio. Que ellos no deciden nuestra vida. Bueno, habría que decirle que si no deciden nuestra vida, que terminen con el bloqueo de Cuba, con el bloqueo de Venezuela, con las medidas contra Nicaragua y ahora las que están preparando contra Honduras, y que apoyen a la Argentina en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Estuvo nuestro canciller, Cafiero, en Washington esta semana, se reunió con el secretario de Estado, con el principal asesor de Biden para América Latina, se reunió con la presidenta de la Cámara de Diputados, Nancy Pelosi, y buscando el apoyo norteamericano en la negociación con el Fondo Monetario, porque es un apoyo decisivo para destrabar esta negociación y que se apruebe el plan de recuperación de Argentina y la refinanciación de la deuda. Argentina tiene vencimientos importantes este año, ya pagó 5.000 millones de dólares de intereses por los créditos que había tomado Macri, y este año se vienen vencimientos muy, muy fuertes con el Club de París y con el Fondo Monetario Internacional, que muy difícilmente Argentina pueda enfrentar. Y caer en un default sería una situación compleja y difícil que se puede enfrentar. Sin duda, frente a esto, lo importante va a ser el viaje de Alberto Fernández en los primeros días de febrero a China y a Rusia. Los chinos han refinanciado la ejecución de las represas en la Patagonia sobre el río Santa Cruz, que habían estado paradas por falta de pago de la parte argentina y por la poca voluntad política del gobierno de Macri de llevar adelante esas obras, que son fundamentales para el tema energético nacional. Los chinos anunciaron esta semana la refinanciación y quieren otra serie de planes y otra serie de inversiones en la Argentina, y los rusos nos vendieron hace pocos días una serie de equipos ferroviarios para los ferrocarriles del conurbano y para algunos ferrocarriles del interior, por una cifra bastante importante, y proponen también otra serie de negocios. En este momento, la opción de Rusia y de China frente a Estados Unidos crea una serie de situaciones difíciles, es decir, porque por un lado le estamos pidiendo lo del FMI a Estados Unidos y por otro lado lo que le estamos diciendo es, bueno, si no nos dan bolilla, acá tenemos otros socios para el cambio. Es una situación de un juego de ajedrez político importante, difícil. Hay que ver si Alberto Fernández tiene todos los apoyos y todo el poder necesario para llevar adelante este juego. De todas maneras,
depende mucho de la situación interna, de lo que pase con la Corte, de lo que va a pasar el 1 de febrero y los días posteriores. Quiero cerrar el comentario con una mención a todo este tema de las criptomonedas, los bitcoins famosos. El Fondo Monetario Internacional pidió una regulación internacional para las criptomonedas. Las criptomonedas son, ¿ustedes se acuerdan del canje en la Argentina en el 2001? El canje fue una invención donde la gente, como no había moneda, como no había salario, como no había trabajo, como no había ocupación, se dedicó a canjear productos en distintos lugares y se creó una moneda para ese canje. Yo llevaba la guitarra, la cambiaba por un colchón y una cama, el otro llevaba 2 kilos de harina y lo cambiaba por arroz, por ropa para los chicos o por una bicicleta, y así también se generó una moneda que, como no tenía respaldo, fue una moneda artificial, se descontroló y finalmente todo lo del canje desapareció. Bueno, con el Bitcoin está pasando algo parecido. Estados Unidos llena el mundo de dólares sin respaldo. No tiene correlación la emisión monetaria de Estados Unidos con la cantidad de bienes y servicios que se producen en el mundo, y entonces tendría que haber una inflación generalizada para equilibrar la cantidad de dólares con la cantidad de productos y servicios que se pueden comprar. Estados Unidos sigue emitiendo y lo hace absolutamente sin respaldo. El Bitcoin es una creación del mundo financiero que tampoco tiene respaldo, pero sirve para que esos dólares sobrantes se gasten en comprar esa moneda. Todo esto va a generar, lo de la hipoteca fue un poroto al lado de la crisis que se va a generar con el Bitcoin. El Bitcoin apareció en 2017, calculaba al principio, se hablaba de 600.000 millones de dólares en monedas de este tipo. Hoy en día está en 3 billones de dólares, es decir, que se ha multiplicado por lo menos por 6. Otros hablan de que se multiplica por 4, bueno, por las fluctuaciones de valor, ¿no? Pero estamos ahí. Todo esto va hacia una crisis financiera internacional de características sumamente explosivas. Hola a todos y todas del programa Obligados a Volver. Les habla Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. El Foro Económico Mundial 2022 se lleva a cabo virtualmente en Davos, Suiza, desde el 17 al 21 de enero 2022. Donde se reúnen jefes de estados y de gobiernos y otros dirigentes para definir las situaciones críticas que atraviesa el mundo, sobre todo después de esta pandemia. El evento marca igualmente el lanzamiento de muchas iniciativas del foro, notablemente los esfuerzos por acelerar la carrera de emisión cero dióxido de carbono y asegurar la oportunidad económica de soluciones positivas por la naturaleza. Crear un ciberresiliamiento, reforzar las cadenas de valores mundiales, construir desde economías de mercado frágiles gracias a la inversión humana. Y también la fabricación de vacunas y utilizar estas soluciones de datos para prepararse para otras próximas posibles pandemias. Su presidente de este foro, el señor Klaus Schwab, dice que todo el mundo espera que en 2022 la pandemia del COVID-19 haya terminado y que las crisis
lo hayan bien acompañado o haya terminado o haya tomado un gran retroceso. Para esto es necesario que trabajemos todos juntos, sobre todo dar prioridad, dar vacunas y ayudar a los países no desarrollados para que sean un poco más desarrollados. Algunos otros temas a tratar son la transición energética y la transformación numérica, una visión por una Europa más fuerte, las tecnologías esenciales, las transformaciones numéricas de África, pero con una necesidad urgente de inversiones. Desde la parte de los dirigentes de América Latina ven las oportunidades de crecimiento económico-social para el 2022. Restaurar la confianza y construir una Europa más fuerte, esto es un tema que viene bastante seguido. También, las nuevas formas del capitalismo, poner el acento en las tecnologías, el comercio y la construcción de puentes y sobre todo poner el acento en los cambios climáticos. Estos son algunos de los temas que van a ser tratados entre los participantes de este foro virtual este año. El secretario general de la ONU llama a sectores privados a ayudar a los países menos desenvueltos a para ayudarlos a levantarse luego de la pandemia. Otro de los temas muy importantes es llevar a todos los países a adoptar un modo de vida durable gracias a la visión de un solo planeta y una sola salud sanitaria. Esto también es importante. Aparte del tema climático, también es obviamente importante la economía y los posibles aumentos de puestos de trabajo en todo el mundo. Bueno, estos son algunos temas que esta conferencia se puede ver y participar por Zoom, por Twitter, por Facebook, por YouTube también. Es solo entrar en el Fórum Mundial Económico 2022 llevado en la sede es en Davos, pero obviamente con mucha presencia virtual debido a la pandemia. Les informó Marcela Camirano desde Ginebra, Suiza. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En este segmento de política internacional del programa Obligados a Volver, dedicado a Palestina y Oriente Medio de manera particular, vamos a intentar en este programa y en los próximos colaborar con nuestros oyentes y nuestras oyentas en el entendimiento de este conflicto que ya lleva 74 años de la ocupación ilegal de Palestina, de la Palestina histórica, porque muchas veces a muchísima gente, desde la más profunda ignorancia, producto en un alto porcentaje de la tergiversación informativa que los medios hegemónicos nos ofrecen, se parte de varias falacias que dieron sustento justamente a la creación
de lo que se conoce como el enclave colonial israelí, el Estado de Israel. Y podemos comenzar diciendo de que la creación de este portaaviones del imperialismo en Oriente Medio surgió lamentablemente de una sumatoria de falacias ya desde comienzo del siglo XX, más precisamente sobre finales del siglo XIX. Ya por entonces se sostenía que en esa zona del Oriente Próximo cercano existía una tierra sin pueblo que podría llegar a albergar a lo que llamaban la diáspora judía en el mundo entero. Evidentemente, la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, la caída del Imperio Otomano y la política llevada adelante imperial por Gran Bretaña, no solo en Palestina, sino en varios países de la zona y de zonas de influencia, como tantos otros países colonialistas europeos, dieron lugar a lo que se llamó el mandato británico hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, donde millones de europeos de diferente catastro geográfico huían de la Alemania nazi que azotaba por entonces. Entre ellos estaba un importante número de judíos de distintas nacionalidades europeas, había gitanos, había homosexuales, había comunistas también de diferentes nacionalidades. Y no encontró mejor recurso la comunidad internacional por entonces de colaborar a través de la resolución número 181, que es una recomendación, un plan para resolver lo que ellos llamaban el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. Conflicto que nunca existieron en la realidad, porque en la Palestina histórica, la que estaba bajo mandato británico, la que estaba bajo la ocupación otomana, y si podemos retroceder en el tiempo y en la historia, estuvo siempre bajo ocupación, siempre convivieron en paz y armonía judíos, cristianos y musulmanes. La población palestina de credo judío o de cultura judía nunca excedió el 5%. En realidad oscilaba entre el 3,5% y el 5%. Pero el 29 de noviembre de 1947, la fecha fatídica para el pueblo palestino, lo que conocemos como la Nakba, la catástrofe palestina, se decide de manera inconsulta, de manera autoritaria, la partición del territorio de la Palestina histórica, convirtiendo ese territorio originario en aproximadamente, para ser lo más cercano al porcentaje que decidió Naciones Unidas, un 50% para albergar a los judíos que escapaban de la Europa nazi y el 50% restante para el pueblo originario de Palestina. Hasta aquí es parte de la historia. Lo que empezó a ocurrir 6 meses después de la partición es la Nakba definitiva, la categorización de la tragedia palestina con la creación de lo que se conoce como el Estado de Israel, ese enclave colonial insertado en Oriente Medio, a partir del 14, entre la noche del 14 y el 15 de mayo de 1948. Para poder llegar a esta instancia, el Estado de Israel se sostuvo y trata de sostener un relato a partir de un cúmulo de falacias, entre ellas la negación de la información en que para poder lograr la declaración de la creación del Estado
no la declaración de independencia, porque Israel no se independizó absolutamente de nadie, y mucho menos de ningún país en conflicto. Fue la creación de un Estado satélite en Oriente Medio, pero niegan y siguen negando, 74 años después, la parte de la historia que habla de que para poder llegar a concretar esta declaración y el comienzo de la formación de lo que conocemos como Estado de Israel, fue necesario hacer desaparecer del catastro de la Palestina histórica 531 aldeas y ciudades, con una cantidad aproximada por entonces de cerca de 700.000 palestinos que fueron transpolados de geografía, la gran mayoría en países cercanos a la región, Siria, el Líbano, Jordania, que por entonces era Transjordania, Egipto, y desde ahí usar como puente para Australia, Europa y muchos de ellos nuestra América solidaria, nuestra América Latina. Esto es parte de la historia que queremos empezar a profundizar también como para entender el conflicto que persiste al día de hoy. Parte de este conflicto irresuelto se debe fundamentalmente a la colonización que llevó adelante el ya formado Estado de Israel sobre ese 50% aproximado de territorio para la creación del Estado palestino. Nunca se llegó a concretar. Israel profundiza la colonización y la ocupación de los territorios palestinos ocupados. Esos territorios hoy en la actualidad escasamente llegan al 18% del territorio de la Palestina histórica, con un dato importantísimo a tener en cuenta para poder entender la resistencia del pueblo palestino, pero también la resiliencia de este pueblo, que es un ejemplo de lucha contra la ocupación y contra la colonización en pleno siglo XXI. Que es que en este escaso territorio, cercano al 18% del territorio original de Palestina, hay inmersos, transpolados, alrededor de 600.000 colonos israelíes dentro de territorios palestinos. Territorios que, como sabemos, y también el imperialismo y el sionismo se encargan de ocultar, están limitados por un muro, el muro del apartheid, que ya hoy, en pleno mes de enero del 2022, excede cómodamente los 800 kilómetros lineales de extensión y en algunas zonas una altura de 9 metros de alto, serpenteando dentro de aldeas, de ciudades palestinas, y en el mejor de los casos, y en el peor de los casos, como es conocido en algunas aldeas y en algunas ciudades, parte en dos la casa de una familia que queda dividida de un lado y del otro del muro, y una escuela dentro de los territorios de Cisjordania ocupada, cercanos a Ramala, donde reside la Autoridad Nacional Palestina. Esto es parte de esta historia que queremos ir compartiendo con ustedes, como para empezar a desentrañar esta madeja que nos ofrece como la zanahoria del relato, los medios de desinformación, los que acostumbran a escribir las historias que de una forma u otra intentan imponernos como lectura, como aprendizaje. Quiero dejarles, si el tiempo radial lo permite, una de las principales armas de la resistencia palestina a la ocupación, que es a través de la poesía, de la cultura, de la educación. Este texto
pertenece a Tufik Sayat, y es un poema que se titula No nos iremos. Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos como una muralla, en vuestras fauces como cascos de vidrio imperturbable y en vuestros ojos como una tempestad de fuego. Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos como una muralla, hambrientos, desnudos, desafiantes, cantando versos, llenando las irritadas calles de manifestaciones y de orgullo las cárceles. Bebeos el mar, que aquí permanecemos, somos los guardianes de la sombra, de los naranjos y de los olivos. Sembramos las ideas como la levadura en la masa, nuestros nervios son de hielo, pero nuestros corazones despiden fuego. Cuando tengamos sed, exprimiremos las piedras, comeremos tierra si tuviéramos hambre, pero no nos iremos y no seremos avaros con nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado, un presente. Aquí está nuestro futuro. Gracias, obligados a volver. Abrazo. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede a... Hola, soy Pablo Vázquez y en mi columna de rock vamos a hablar sobre Hit. Pablo Guyot, guitarra, Willy Iturri, batería, Alfredo Tot, bajo y voz, lo mismo que Iturri, son el trío más característico de los años 80 que tuvo el rock argentino, de tres músicos que empezaron de muy atrás. En el caso de Todd, el bajista, estuvo hasta tocando en la última parte de Los Gatos, y en el caso de Willy Iturri y Pablo Guyot andaban dando vueltas ya en los 70 tocando en Banana, el grupo de César Banana Pueyrredón, que había tenido un gran éxito, aunque yo mucha bola no les di. A su vez, esos tres músicos tocaron con Raúl Porchetto en Metegol y otro disco más de principios de los 80, cosa que permitió que Charlie, que es amigo de Raúl Porchetto, les prestase atención y los convocase para tocar en su primer disco solista Yendo de la Cama al Living, luego para que sean la banda de las presentaciones de Clics Modernos, y luego los convocó para tocar de forma efectiva
en su disco Piano Bar, quizás uno de los mejores discos de Charlie de todos sus tiempos. Cuando avanzaron las presentaciones de Hit junto con Charlie, o lo que iba a ser Hit junto con Charlie, que también los acompañaba Fito Páez, ellos decidieron abrirse de la banda y formar un trío, entre ellos tres, cosa que ya venían pensando, pero bueno, lo habían dejado de lado, una por incorporarse a la banda de Charlie, otra porque Pablo Guyot había tocado, o mejor dicho, perteneció a SAS en algún momento cuando Miguel Mateo se edita Huevos también a principios de los 80. Bueno, se lanza efectivamente Hit, Guyot, Iturri y Tot. Si yo fuese de Centroamérica, diría GIT, que era como se los conocía de Bolivia para arriba, porque bueno, el primer disco que ellos van a presentar tenía como los puntitos en cada una de las letras, y bueno, para el resto de Latinoamérica fueron GIT en vez de ser hit como los conocemos nosotros por aquí. 1984 es el lanzamiento de su primer disco, grabado en Ibiza, porque todos en su momento, al inicio de la democracia, iban, como los abuelos de la Nadia o los Tweets, iban a grabar a Ibiza. Este era el berretín de ese momento. Buen disco, son Ana, La calle es tu lugar, o Acaba de nacer, son los hits más importantes. La verdad que pegaron muy bien, no solo en Argentina, sino en el resto de Sudamérica, en Chile y en Perú fueron suceso. Luego viene en el 85 el álbum Negro, el segundo disco muy criticado porque tenía un sonido horroroso, la batería de Willy Turri, o por lo menos medio latoso, que para la época no sonaba bien, pero bueno, con el paso del tiempo el disco ha ganado en sonoridad, así que hoy es como más tolerable, pero en ese momento, a nivel de ser un grupo de pop rock masivo, no experimental, era bastante raro. Ese fue producido por Gustavo Santolaya. Y como dije antes, si bien tuvo críticas, fue bastante exitoso aquí y exitoso en Latinoamérica. En el 86 lanzan Hit Volumen 3, Es por Amor o Buenas noches Beirut, son como los temas también hit del momento. Tiene mucho éxito, insisto, en Latinoamérica. Ya para el 87 tienen su cenit en la actuación en Viña del Mar, y bueno, con eso es aclamado por el público chileno. Hay un cuarto disco que no le dieron bola en el 88, Primera Sangre, que no fue tan apreciado por la crítica y por el público, y ahí Hit tiene un parate. En realidad cada uno tiene como proyectos solistas, sobre todo en el caso de Todd, es productor, de hecho produce algunas bandas señeras como Los Piojos y otras más. Y Turri lo que hace es hacer giras por Centroamérica y el Caribe, se junta un par de músicos locales e interpreta los temas de hit de todos los tiempos. Doy fe porque vi sus videos de un recital en Bolivia y era pura sensación. Pero uno se daba cuenta que era él que tocaba todos los temas y acompañado de los músicos panameños, hondureños o demás. Para los 90 hay una idea de reencontrarse, y efectivamente van a tener una nueva oportunidad con Distorsión. Dijo que le fue bien, hasta graban en Estados Unidos. em, pero bueno, quedó ahí, pasa un tiempo largo, hasta que para el Cosquín Rock del 2010 reaparecen. Ahí les va
la verdad que bastante bien, hasta tocan junto a Roxette en Perú. Y para el 2017 hubo una gira de México hasta la Argentina, hasta que vino el coronavirus, tuvieron un parate y estuvieron ahí. Para, para ir cerrando, Hit, si uno es de los años 80, se acuerda perfectamente de sus temas. Es una de las mejores bandas comerciales de rock, esto dicho de una forma positiva, porque nos faltaba un grupo así como de música, como se decía décadas atrás, AOR, o sea, una música para adultos, que como que se escucha en Aspen y demás, pero del rock nacional. Y son tres excelentes músicos que han probado suerte y con los buenos en general, y que creo que deben ser conocidos por un público ahora mucho más joven. Condena de prisión para Rafael Correa. La Fiscalía de Ecuador condenó el martes al expresidente a 8 años de cárcel y le impuso una inhabilitación para ejercer cargos públicos por 25 años. Tuvo el nombre de su padre y el cariño como norma. Dificultades que cuando tocan transforman, obstáculos conforman un temple regio. Entregas de comida luego del colegio. El dolor no tarda de pasar la barda. La vida le arrebata a su hermana Bernarda. Se emparda la pérdida al estudio y ella anidaba ese futuro en su puño. Beca tras beca, día tras día. El hijo de Norma se gradúa en economía. Aprende números, enseña letras. Indígenas escriben, le devuelven el quichua. La magia se produce, corazones se abren. Aquel que va a enseñar se lleva la lengua madre. El posgrado más grande no apto para cobardes. En el lugar donde teorías se hacen carne. Ahí va el profe Rafael, alimenta la promesa. Desmonta la teoría liberal que trae pobreza. Confiado de que un día llegaría la proeza de darle al Ecuador esa grandeza que profesa. La chance llega y con alcance brega. El profe ya es ministro y se niega la entrega. Su paso por economía fue la denuncia del pueblo reflejada en su carta de renuncia. Alianza soberana en el país por una patria altiva que al fin pueda ser feliz. El profe candidato, la correa de la gente. En la segunda vuelta dijo Maggi presidente. Asamblea Nacional Constituyente. 2 años después es elegido nuevamente. Revolución ciudadana la misión. Concluir la etapa insana que allana la sumisión. Fuera yanquis de manta, dijo Rafael Correa. Igual que con el Alca, el TLC cae en la brea. América Latina es testigo de esa marea que en tiempo récord es orgullo de la aldea. El clima se caldea, los medios cacarean. Le dicen dictador como a todo el que no menea. Al ritmo de su música que envuelve en el dominio. Entre claves y corcheas que endulzan el latrocinio. Ecuador niño, que se hace grande a la par de sus hermanos. El libertador aplaude. El santo de la espada una vez más cruza los Andes. Pacto de Guayaquil reanuda el laude. Salario sube, pobreza baja. Miles ya no mendigan, trabajan. Ruge la oligarquía, compra policías. El golpe se activa pero no va a funcionar. El pueblo es garantía, soldados dan la vida. Porque la patria altiva su frente no va a bajar. Milagro ecuatoriano ante los mortales. Donde cierran los números y se abren hospitales. Donde quedan atrás tantos sueños rotos. Y el profe cada vez gana por más votos. Pueblo unido ante el azote del terremoto. Estado presente de verdad, no pa' la foto. Solidaridad en el sentido rotundo. Asilo al mejor periodista del mundo. Pagando el precio que factura el inmundo. Imperio cuando se distrae y queda segundo. La patria vibras libre y vence al pirata ruin. Pero todo Abel tiene su Caín. Y se llamó revolución algo que no merecía serlo. El asilo del señor Assange es insostenible e inviable. No se olvide que el presidente Correa en este momento es un prófugo de la justicia. ¿Qué crimen es peor que la traición? Que usar los votos del pueblo para que pierda el pueblo que puede superar ese dolor del que marcha por la vida y asiste a su propio entierro. Ahí va Moreno, destila odio, lo que guardaba oculto se hizo obvio. El puñal estaba luego del abrazo. Él usaba la correa pero prefería el lazo.
Vuelve el fracaso, el fondo monetario, paquetazo, la danza de lotarios, cobardes, corrupto y el imperio pide más. Se despeja el camino y encarcela a Jorge Glass. Entrega a Julián a los siervos de Satán. Se desatan las sotanas para torturar a Assange. Brinda con el enemigo, vuelve la sangre, el ejército a la calle, arrasar el hambre, el enjambre contenido, sale a sembrar miseria. La patria entregada, Ecuador está de feria. Mentiras en la prensa, injuria circula, le temen al profesor, al Maggi de la comuna. Exilio como Perón, proscripto como Lula. El régimen es muerte, legalidad ninguna. La actuación del gobierno ha indignado fuertemente a la población. Lenín Moreno está matando a su pueblo, cumpliendo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Las funerarias en Ecuador empiezan a colapsar. Ecuador en alto, que la garganta grita, que la última página del libro no está escrita. Los traidores pagan, Dios a los tibios vomita. El pueblo soberano y la patria te necesita. La historia nos invita a ver que todo el que sustrae perece, se cuece en su propio jugo y cae. Rafael Correa, el corrupto, te señala, te ensucia, te enjuicia mientras se la lleva en pala. Por la senda mala desfilan los lobos sueltos, pero la historia y la bandera te han absuelto. El río está revuelto, mueren de ira. Jamás esa verdad cayó ante la burda mentira. Maggi, compañero conductor, acá está el pueblo, usted comande. Tu victoria será la de Ecuador, la victoria de Ecuador será la de la patria grande. Ahora, con el corazón les repito, jamás defraudaré a mis compatriotas y consagraré todo mi esfuerzo con la ayuda de Dios y bajo las sombras libertarias de Bolívar y de Alfaro a luchar por mi país, por esa patria justa, altiva y soberana que todos soñamos y que todos merecemos. Hola, soy Rolly Sampieri y para el programa Obligados a Volver y en su espacio Aquí Folclore, hoy hablaremos sobre la ciudad de Cosquín, su festival, su historia y sus leyendas. Hablar de Cosquín es hablar del folclore. La ciudad de Cosquín, que está en el corazón del Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, a unos 46 kilómetros de la misma, que tiene una altura de alrededor de 720 metros, que tiene un clima increíble, que en su época era lugar de asentamiento de casas quintas de las familias pudientes, tanto de Córdoba como de Buenos Aires. Cosquín nació como un asentamiento indígena de la etnia Camiare, Comechingones, que eran aborígenes sedentarios, que no eran guerreros, barbados y muy cantores, que vivían en un progreso hasta la llegada de los conquistadores. Los restos arqueológicos hallados en las sierras cordobesas indican una antigüedad de 5 milenios. Ya por allá por el año 1573, que es el año de la fundación de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera había mandado una expedición a explorar el valle de Camin-Cosquín, pueblo de hombres junto a la sierra. Lorenzo Suárez de Figueroa fue el primer español en recorrer ese valle, censando los indios, y este era el encargado de repartir tierras y siervos, y las divisiones se hacían en estancias, solares, postas y mercedes. Cosquín fue nombrado pueblo, siendo su primer encomendero el mismo Cabrera. Pero claro, Cosquín luego se hizo famoso porque en su localidad se construyó el Hospital Domingo Funes. Esto ocurrió allá por 1938, que era un hospital que trataba, por los aires y por la sequedad del clima a los tuberculosos, arrastrándole una estigmatización a toda la zona que duró hasta aproximadamente un año y medio después que se la declarara ciudad. Allá por el 28 de agosto de 1939, a Cosquín se le eleva a la categoría de ciudad por un decreto provincial, y recién entrada la década del 40, cuando aparecen los antibióticos, es cuando este hospital
va perdiendo, digamos, importancia en el tratamiento de la tuberculosis. Y el otro hecho, digamos, así emblemático, que le da una caracterización ineludible, es lógicamente el Festival Nacional de Folclore, que nació a partir de la iniciativa de un grupo entusiasta de vecinos, y así se le dio nacimiento a lo que sería la identidad de un pueblo, el Festival Nacional de Folclore, que marcó el origen allá por enero de 1961. Se instituyó en 1963 mediante el decreto de ley 1547 a la última semana del mes de enero como Semana Nacional del Folclore, y estableciendo como sede de tal celebración a la ciudad de Cosquín. Esto, digamos, son los dos hechos más destacados en la historia de la localidad de Cosquín, el hospital de tuberculosis y el festival. Y el festival, que ya va a tener ahora, en estos días, a partir del 22 de enero y hasta el 30 de enero, su edición número 62. El festival tiene una riquísima historia en donde, digamos que han pasado prácticamente todos y absolutamente todos los baluartes de nuestra identidad cultural musical, al punto que, Mercedes Sosa, que fue presentada por Cafrún en aquella conocidísima anécdota contra la voluntad de las autoridades, y resultó ser la revelación cantando la canción del derrumbe indio. Lo mismo pasó con Víctor Heredia, que en 1967 fue declarado revelación con su samba para cobrar altura. O también Teresa Parodia, ya por el año 84, cuando presentó Pedro Canoero. Y así han ido pasando Rally Barrio Nuevo, pasó Néstor Garnica, Mariana Carrizo, que en el 2004 tenía 11 minutos para cantar y terminó haciendo una presentación de casi 30 minutos a pedidos del público, ella solita con su caja, y ese ha sido uno de los hitos en la historia del festival. Y festival que tenía una calidad inmensa, donde había artistas como Eduardo Falú que salían con su silla, con su guitarra solito, y toda la plaza hacía silencio porque había todo un público que iba a escuchar. Eran las épocas de los solistas, también eran las épocas de los conjuntos tradicionales, 3 guitarras y un bombo, donde estaban los de Salta, estaban los cantores del Alba, estaban los chalchaleros, los fronterizos, y tenían sus hinchadas propias, y era como una gran rivalidad, como un River Boca del folclore. Y también estaban los grupos vocales, que había, para hacer dulce, los Huancahuá, luego el grupo vocal argentino, los andariegos, los nocheros de Anta, Cantoral, los trovadores, en fin, una historia y una época que hoy es totalmente distinta. Luego vino también una gran revolución allá por la década del 90, cuando aparece lo que se denominó el folclore joven, con Soledad, con los nocheros, con los tequis, y en fin, el festival sigue funcionando. Es la meca de cualquier cantor del folclore. Cualquier artista sueña con subir al escenario Atahualpa Yupanqui a mostrar su arte y a esperar la ovación del público que lo transporte en un camino de rosa dentro de su carrera artística. No sé qué nos va a deparar este 62 festival, que va a comenzar, como decía, el 22 de enero y hasta el 30. Seguramente surgirán nuevas revelaciones porque, por suerte, el folclore se renueva y el folclore va teniendo nuevos valores, y la música nacional, popular, esta que nuestra, esta música argentina, que no va a morir nunca mientras exista una guitarra y un bombo y haya un festival como lo es Cosquín, con todos sus defectos y con todas sus virtudes, como todas las cosas. Así que a disfrutar desde el 22 de enero al 30 de enero este Festival Nacional de Folclore tan nuestro, que no es únicamente canto, que también es danza y que también tiene una cantidad de actividades
paralelas al mismo momento que se está desarrollando el festival en la Plaza Próspero Molina, como son la Feria de Artesanías y la cantidad de talleres que se van dictando. Y ahí también va a estar en la otra plaza de Cosquín, el mítico Julio Rodríguez con su biblioteca itinerante, donde uno puede conseguir los libros y los textos de folclore más inéditos que uno se puede imaginar. Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol, que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir.
Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire. A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Mujeres luchando, es codo a codo